Desde que la escena comienza podemos ver algo que va a caracterizar todo el combate, la dirección de fotografía. Si han estudiado algo de perspectiva, storyboard o lenguaje audiovisual, les sonará mucho un término conocido como línea de horizonte, algo muy importante en este combate y en esta secuencia. Combate y secuencia en la que siento yo que tenían un reto, que era que tenía que ser un encuentro muy tenso y dinámico. Palabras clave, tenían que ser dinámico y como lo hablamos en el video de Hunter x Hunter, hay muchas maneras de conseguir este dinamismo. Pero en este caso el reto era que tenían que conseguir este dinamismo, pero las acciones que ocurrían en él no se prestaban para esto. Es un encuentro que es relativamente muy calmado, muy tranquilo. Obviamente sí tiene muchos momentos de acción, pero el combate era principalmente para explicar los poderes de Gojo, y Gojo es la clave para esta dificultad. Es un personaje sumamente fachero, muy calmado y suele tener todo bajo control, por lo que acá están estas dos contradicciones. Por un lado tienes un combate que tiene que ser muy entretenido, tenso y dinámico, pero por el otro tienes un personaje sumamente tranquilo, fachero, y esa facha es importante para transmitir la elegancia con la que Gojo resuelve las cosas. Entonces, ¿qué hago? Es la pregunta teniendo estas dos cosas tan diferentes que necesito lograr en una misma escena. Me imagino que la conversación en el equipo de trabajo debió ser algo así. Ok, tenemos el conflicto que el chico que hace este video acaba de explicar. ¿Qué podemos hacer para resolverlo? Y algún loco desquiciado dijo, oh, ¿qué tal si lo solucionamos de la manera más compleja y genial que se me ocurre, con una genial puesta en escena y una elección de encuadres súper difíciles para mantener el dinamismo de la escena? Y todos dijeron, ¡genial! Y le subieron el sueldo. Así que en este video vamos a explicar la utilización de estos recursos precisamente, que como dije al principio, este combate destaca mucho por su fotografía. Es, junto al manejo del ritmo, lo que mantiene este combate tan dinámico, a la par que todo lo que está ocurriendo realmente es bastante tranquilo. La línea de horizonte, o mejor dicho, la cámara, tienen un papel fundamental. No es lo mismo contar una conversación, por ejemplo, con el personaje A y B, uno al lado del otro en un plano side normal, a contarlo de esta manera, a contarlo de esta otra manera. Todos son recursos con los que se puede jugar o no dependiendo de lo que quieras hacer. En este caso, por ejemplo, lo que le hicieron fue mantener el dinamismo por medio de la cámara, por lo que tuvieron que jugar mucho con los diferentes planos que utilizaban. Pero hay un pequeño problema cuando decides que este sea el método por el cual quieres conseguir este dinamismo. Es muchísimo trabajo, tienes que tener un buen equipo con una muy buena comunicación, una muy buena dirección y en especial que el equipo de trabajo sea increíblemente bueno. Así que analicemos esto y cómo lo lograron. Y si quieres seguir viendo análisis como este de cualquier anime o de cualquier animación, te invito a que te suscribas y que estés al tanto sobre cómo hacen todas tus animaciones favoritas. Iré poniendo esta referencia acá sobre en qué ángulo está la cámara en relación al escenario para tener un acercamiento más asertivo a esto, ya que algunas veces es muy sutil. Expliquemos una pequeña cosa antes de manera muy pero que muy resumida. Un pequeño resumen del lenguaje audiovisual. Cuando la cámara está posicionada de manera paralela a la línea de horizonte, se le conoce como un plano normal, no tiene algún nombre en específico. Pero cuando la cámara está inclinada por encima de la línea de horizonte, es un plano picado. Y cuando la cámara está inclinada por debajo de la línea de horizonte, es un plano contrapicado. Cuando está en un ángulo de 90 grados es un plano cenital, y cuando está en un ángulo de 90 grados pero por debajo de la línea de horizonte es un plano nadir. Pero teniendo esto en cuenta, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el personaje y el fondo no están alineados con el escenario? Como en Spider-Man, que juegan mucho con esto. Es algo muy interesante, ¿no? Cuéntenme si quieren que hablemos un poco de esto en videos futuros. Y teniendo en cuenta esa explicación, ahora sí al fin, don texto, tenemos una escena que comienza con un plano en contrapicado, agrandando la figura de Gojo desde el comienzo, y podemos ver que no hacen lo mismo con el rival, ya que no se le puede ver tan claramente como a Gojo. Podría decir que esto es para mantener el suspenso del oponente, pero yo no creo que sea así porque es que a este bicho ya lo conocemos. Es para destacar que Gojo es el que destaca, valga la redundancia, en esta escena. La escena está en un contrapicado con la línea de horizonte torcido mientras la cámara hace un traveling de izquierda a derecha, que es continuado por el siguiente shot, pero cambiando el ángulo de la línea de horizonte para quitar la continuidad y generar un cambio brusco, pero manteniendo siempre a Gojo como el foco principal a pesar de que el enemigo ya tiene mucho protagonismo. Podemos ver que es como si Gojo estuviera encerrado, pero no lo sentimos así. Es como si la cámara nos dice que Gojo no está encerrado con ellos, que ellos están encerrados con Gojo. Siguiente plano y podemos ver que ahora es un picado, pero en ningún momento sentimos que Gojo pierda presencia o autoridad a pesar de que supuestamente este plano es utilizado para esto, pero nos dan a entender lo contrario, y esto es por la tranquilidad que generan la buena elección de poses que tienen con Gojo.
Luego tenemos este cuadro que hace un paneo y da más información de la situación, y es muy importante porque vemos a los enemigos de una manera muy imponente, la firmeza con la que monta la patica en la baranda y la autoridad que transmite con su lenguaje corporal. Hacen contraste porque luego vemos a Gojo nuevamente en un contrapicado de lo más de tranquilo hablando por el celular. Gojo cuelga y vean la belleza de este acting. Podían simplemente haber movido la manito que colgara y haber metido el celular en el bolsillo, pero vean lo complejo que lo vuelven para representar la facha de Gojo. Quita el celular de la cara y al mismo tiempo aleja el cuerpo de este, pero su mirada se encuentra en el celular, como viendo si colgó bien el teléfono o no. Parece una chorrada, pero representar este tipo de acciones hace que el personaje se sienta muy pero que muy vivo. Y ahora por primera vez desde que empezó el shot le presta atención al oponente, y cuando cierra el celular vuelve a acercar su cuerpo hacia él. Un muy buen acting que hace sentir al personaje más tranquilo y confiado de la situación, y esto se logra porque es un muy buen manejo de los flujos, de sus movimientos y de sus sensaciones. Son movimientos muy curvos y ese tipo de movimientos dan eso, tranquilidad, además dan autoridad, cosa que tiene y mucho Gojo en esta secuencia. Veamos un ejemplo visual de esto, trazando unas curvas de las acciones que Gojo realiza, nuevamente utilizando partes como la nariz o las extremidades del cuerpo para ver este tipo de acciones. En un anime que tuviera mucho menos tiempo para su producción, tendrían simplemente un loop de él hablando tranquilamente, pero estos pequeños detalles hacen que el personaje se sienta muy vivo, pero al mismo tiempo estos pequeños detalles a lo mínimo hacen que fácilmente sean varias horas o hasta varios días para varias personas del equipo de trabajo. Como les digo, este tipo de acciones no se consiguen con plata, esto no se logra aumentando el presupuesto. A ver, obviamente sí, porque los animadores que hacen este tipo de cosas cobran más, pero esto se consigue cuando una producción tiene un buen tiempo, porque por mucho que le paguen bien a un animador, que no es el caso, si tú le pagas muy bien pero le das un día para hacer el trabajo, no va a completarlo, al menos no en este tipo de acabado, en esta calidad. Ahora, en la aparición del enemigo hay dos cosas que me gustan mucho: la anticipación de la acción que hace el otro personaje levantando la mano como avisándonos de que va a pasar algo. Hay muchas maneras de hacer una anticipación, y lo otro que me llama la atención es cómo utilizaron el color haciéndolo aparecer así de oscuro y luego dándole color como si este le estuviera dando vida. Ah, mentiras, y también me gustó mucho cómo gracias al manejo del dibujo parece como si se estuviera formando a partir de líquidos. Este tipo de animaciones son muy ricas de hacer, ya que son bastante tranquilas en su elaboración y no hay que tener tantas cosas en cuenta como en otro tipo, y es tan así que hasta suelen hacerse en animación directa por esto mismo. Y ahora la cámara está en un contrapicado y hacen un traveling. Me encanta cómo se van asomando los ojitos de Gojo por la parte de arriba de las gafas, lo hace ver muy pícaro. Gojo hace una anticipación y tira la mano, pero la importancia y el protagonismo están en su mirada, como diciéndonos que en realidad es ella la que está realizando la acción y las manos son un acompañamiento. Ahora el güey de la bolsita hace una anticipación muy sutil, es como para prepararnos. Y ahora pasa algo muy similar a lo que expliqué en este video sobre las acciones de Migi. Esta acción comienza desde una pequeña parte de la bolsita, es la manera visual de decirnos que él no es quien está realizando esta acción. Miren estas deformaciones, son muy bruscas y antinaturales para mostrar que es una fuerza externa quien lo está moviendo. Acá, por ejemplo, la fuerza externa estaría en su derecha, mientras que en este su torso estaría en la parte izquierda, generando una lucha entre fuerzas donde una se atrae y la otra lucha por resistir, y van haciendo un intercambio hasta que una es la que prevalece y él sale volando sin ningún control. Vean cómo siguen manteniendo los planos siempre de manera dinámica. Acá es un contrapicado muy sutil. Ahora estamos en un cenital. Miren qué buena pose la de Gojo, genera continuidad por como lo vimos la última vez y tiene una muy buena silueta. Ahora chocan ambos cuerpos en una especie de animación en espejo. El peso viene desde el torso, por lo que hacen un overlapping con las extremidades, pero además, y lo importante, las usan para componer. Vean cómo enmarcan y agrandan la figura de Gojo. Hacen un zoom in y Dios, miren qué hermoso es la animación del cabello de Gojo. Por favor, dime qué shampoo usas, por Dios. Ahora veamos el manejo del ritmo. Primero, ambos cuerpos vienen de manera muy rápida, pero al momento del choque desaceleran todo y tenemos una pequeña cámara lenta para crear una pequeña tensión, y después vuelven a acelerar todo. Y vean cómo se siente el peso del cuerpo al caer y cómo lo utilizan en todo momento para componer. Y si prestan atención, verán que siguen manteniendo casi todos los planos en un picado o en un contrapicado siempre. Y esto es muy pero que muy difícil de hacer, porque en una producción de este tamaño siempre hay muchísimas personas involucradas que se dividen en muchas ramas. En este caso, por ejemplo, los artistas de storyboard tendrían que hacer un trabajo muy específico y muy terminado, porque en base a esto las demás partes del equipo tienen que acoplarse. Un ejemplo muy simple sería qué pasaría
pasaría si el departamento de arte hace un background con un acabado muy grande en un tipo de perspectiva diferente al que utilizó el equipo de animación para hacer toda una animación completa, y luego estos no van acorde y el personaje está en una perspectiva y el escenario está en otra perspectiva? Son problemas que con una buena dirección y una buena planeación se pueden solucionar relativamente de manera sencilla, siempre y cuando tu equipo sea muy pero que muy bueno para acoplarse a estas normas. Los de arte, por ejemplo, tienen que tener conocimientos muy grandes en perspectiva y acabados, mientras que los animadores deben tener un excelente manejo y control del dibujo y del volumen, para no solamente poder plasmar correctamente el personaje en este entorno, sino moverlo en él, manteniendo el personaje en modelo y manteniendo su acting, actuación y personalidad en todo momento. Contrapicado, otro contrapicado. Vean cómo utilizan a la chica para generar continuidad y a esta mano para componer. Y ahora tenemos estos dos planos, uno en picado y en otro contrapicado, que nos muestran al mismo tiempo, generando aún más contraste, porque comienza uno de los momentos con más acción, entonces lo quieren diferenciar de todo lo que hemos visto hasta ahora. Por eso Goyo está en una pose tan diferente y exagerada. Vea cómo generan continuidad de una manera tan inteligente para hacer un plano muy dinámico pero ahorrando algo de tiempo. Este shot termina en el torso de la muchacha, pero vean la línea de acción que genera la acción que acaba de realizar, para luego generar continuidad en el siguiente shot, pero con un movimiento de cámara y un zoom out, que a simple vista hace parecer que sea un mismo shot que pasó todo de manera continua. Los personajes corren y aún mantienen el contraste, uno en contrapicado y el otro en picado. Vean esto tan importante que es la actitud de Goyo, algo extremadamente relevante. Lo relajado que se le nota y esa sonrisita pícara que tiene genera mucho appeal en este personaje y prácticamente en toda la secuencia. Pequeño paréntesis, el appeal es, por decirlo así, un término de animación que se refiere como al carisma que se genera con los personajes. En los principios de animación se suele poner como el último y en mi caso me parece el más importante. Ahora Goyo levanta la mano y podemos ver algo. Golpea al enemigo, pero como tal no vemos qué fue lo que lo golpeó, para que luego nos muestren que al otro sí vemos que lo golpeó Goyo directamente. Ahora un plano de los pies, que hasta en esto lo mantienen un poco picado, nunca está del todo frontal. Este plano lo que hace es que vuelve el momento muy tranquilo y baja el ritmo de la acción tan brusca que acabamos de tener. Y es porque ahora comienza la explicación de Goyo, y amo cómo muestran esto desde los edificios en su reflejo. Este tipo de cosas lo utilizan porque rompen todo lo que hemos visto hasta el momento, y lo utilizan para llamarnos la atención a nosotros, como para decirnos, ok, continuamos con otra cosa. Es como un cambio de momentos, por así decirlo. Además, para que vean que sí es muy diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora, es la primera vez que tenemos unos planos alineados con el horizonte, porque ahora comienza la explicación de Goyo y es la manera que tienen de diferenciarlo de la pelea. Es como si abrieran una especie de paréntesis, por así decirlo, pero al mismo tiempo tienen que evitar que tú pierdas el interés por lo que están haciendo, por lo que siguen de vez en cuando mostrando planos como lo venían haciendo hasta ahora, pero intercalándolos con planos normales, separando nuevamente la pelea de la explicación, pero aún así manteniendo el interés del espectador. Ahora cuando termina la explicación pasa algo muy interesante. Llevamos un par de minutos viendo cosas dentro de los lentes y aparece una nueva. Comienza de manera muy disimulada a aparecer en uno de los reflejos, pero es muy ambiguo, por lo que nos hacen pensar que está pasando dentro de los lentes como todo lo demás que hemos visto hasta ahora. Y de repente nos tapan toda la pantalla y nos muestra que de verdad estaba pasando en la realidad, por así decirlo. Esto sumado al cambio brusco de planos es su manera de decirte, vuelve, la pelea continúa. Miren esta manera de utilizar la ley de la mirada. Vemos en el reflejo las acciones del enemigo y luego vemos los ojos de Goyo. Nos dice inconscientemente algo como que Goyo ya sabe qué es lo que hará el enemigo y también sabe lo que él hará ahora mismo, por lo que lo siguiente que vemos es que él comienza su acción. La cámara hace un paneo y la mano continúa esta acción. Ahora cambian la imagen y tenemos uno de los mejores planos, por no decir el mejor, de toda la secuencia y de toda la pelea. Esto no suele verse mucho en el anime. Utilizan una perspectiva forzada y una perspectiva en ojo de pez, cosas supremamente difíciles de manejar y más teniendo en cuenta que es un equipo de arte y un equipo de animación. En este plano hay tres capas. Una es la mano de Goyo, que está en un plano detalle, la otra son la de los personajes, que están en un plano general, y por último tenemos el escenario. ¿Por qué menciono esto? Porque es fundamental para la manera que utilizaron para animar este shot. Hacen un flash frame y ahora tenemos las mismas capas, pero solo en cuanto a personajes. La capa de la mano comienza a hacer un pequeño zoom in, dando la sensación de que viene hacia nosotros,
nosotros, pero lo interesante ocurre en el cambio de escenario. Cambiaron completamente la capa del escenario y da hasta la sensación de que hubo un corte, pero no fue así. Como mucho podríamos contar el flash frame, pero para mí eso no es un corte, hace parte de la transición. El cambio brusco de la capa del escenario da una sensación de movimiento y además agregaron una capa más, aún más cerca de la mano, que es la de los espejos. Es un plano excelente logrado a punta de ingenio, aprovechando la excusa de los poderes de Gojo. Es tan bueno y único que casi que los que animaron no fueron los animadores, sino el propio equipo de arte. Es una excelencia que nos muestra las diferentes formas de aprovechar los recursos que tenemos a la mano cuando estamos haciendo una animación. Miren cómo seguimos con los planos en contrapicado en todo momento y ahora aparece el enemigo. Seguido de esto tenemos un shot que es buenísimo, que comienza con un contrapicado y con la línea de horizonte quebrada. La cámara se mueve y ahora terminamos con un picado y la línea de horizonte totalmente al contrario. Ahora quiero hacer un pequeño paréntesis para mencionar las buenas poses de Gojo. Estas poses me encantan, ya hablamos de lo bien que utilizan por ejemplo las poses de Doflamingo. Este es otro ejemplo buenísimo. La elección de las poses en la animación es algo supremamente importante y acá lo logran muy bien porque transmiten muchísimo la personalidad y todo lo que representa Gojo durante esta pelea. Tranquilidad, calma, autoridad, poder, representan todo, tienen un acting brutal que está súper bien conseguido. Elegí la que más me gustaba de esta para hacer un fanart para la miniatura. Están tan buenas que parecen que tomaron a mi perrita hermosa como referencia. Y por último mencionar que me encanta cómo Gojo termina toda esta secuencia brutal con este plano, que no habíamos visto nada parecido hasta ahora y genera mucho contraste. Terminar una secuencia tan buena con un momento tan cómico hace mucho contraste y a la vez es muy irónico. Y hasta el último momento terminan manteniendo el mismo tipo de planos y encuadres. Es lo que me parece a mí lo que más destaca y caracteriza este momento. Y ya fue todo por este video. Si les gustó y quieren ver más de Jujutsu o alguna otra animación, o en especial si aprendieron algo, los invito a suscribirse y estar pendientes de los siguientes videos que vamos a realizar. Por mi parte eso ya fue todo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. En serio, muchas, pero muchas gracias por haberlo visto hasta el final. Nos vemos en siguientes.